La Odisea de Moisés, del Nilo a la Tierra Prometida. Bienvenidos a un viaje fascinante a través de uno de los relatos más épicos y trascendentales de la Biblia, la historia de Moisés. En este cautivador viaje, exploraremos las profundidades de su vida, desde su nacimiento en un tiempo de esclavitud hasta su papel como líder de la liberación y guía divina de los israelitas hacia la Tierra Prometida. La historia de Moisés no solo es un relato bíblico, es una odisea que abarca la opresión, la revelación divina, las plagas milagrosas, la liberación sobrenatural y la entrega de los mandamientos en el monte Sinaí. A través de esta narrativa, descubrimos no solo la vida de un hombre, sino la travesía de un pueblo destinado a la libertad. Nos sumergiremos en los momentos cruciales de la vida de Moisés, desde su infancia marcada por el misterio hasta su encuentro con Dios en la zarza ardiente. Viajaremos por el desafiante éxodo a través del Mar Rojo y nos detendremos en el monte Sinaí, donde se revelan los fundamentos de la moralidad divina. Prepárense para descubrir cómo Moisés, a pesar de las adversidades y las pruebas del desierto, emerge como un líder inquebrantable y un portador de la ley divina. Esta es más que una historia, es un viaje de fe, resistencia y la intersección entre lo humano y lo divino. Únanse a mí mientras desentrañamos los misterios y maravillas de la Odisea de Moisés, una narrativa que sigue resonando a través de los siglos como un faro de esperanza y guía espiritual. Comencemos nuestro viaje. Infancia de Moisés. Nacimiento y ocultamiento. Moisés, destinado a ser uno de los líderes más prominentes de la historia bíblica, tuvo un comienzo extraordinario. Su nacimiento se produjo en un momento crucial cuando los hijos de Israel estaban siendo oprimidos y esclavizados en Egipto. Su madre, Joquebed, enfrentada con el decreto del faraón de matar a todo niño varón hebreo, tomó una decisión valiente. Para protegerlo, Joquebed colocó a Moisés en una cesta y lo lanzó al Nilo, confiando en la providencia divina. Esta madre, motivada por el amor y la fe, dejó la vida de su hijo en manos de Dios. La cesta, guiada por las corrientes del río, llegó hasta la orilla donde la hija del faraón estaba bañándose. Al ver al bebé, ella se conmovió y decidió adoptarlo, nombrándolo Moisés, que significa sacado de las aguas. La elección de la hija del faraón fue más que una casualidad, fue la mano de Dios tejiendo su plan divino en cada detalle. A través de este acto, Moisés fue elevado desde las aguas del Nilo a la casa del mismo faraón que había decretado la muerte de los niños hebreos. Este acto extraordinario de amor, fe y providencia divina marcó el inicio de la asombrosa historia de Moisés, quien estaba destinado a desempeñar un papel fundamental en la liberación de los hijos de Israel. Moisés, un niño hebreo, experimentó una inusual dualidad desde sus primeros días. Rescatado de las aguas del Nilo por la hija del faraón, fue llevado a vivir en el esplendor del palacio egipcio. Allí, rodeado de lujos y educado en las artes y la sabiduría egipcia, Moisés creció como príncipe adoptivo. Su infancia en el palacio, aunque aparentemente idílica, estaba marcada por una desconcertante realidad, su origen hebreo. A pesar de ser parte integral de la realeza egipcia, Moisés no pudo ignorar su conexión con los esclavos hebreos cuya herencia compartía. Este choque de identidades se profundizó a medida que crecía, llevándolo a cuestionar su propósito y destino. El joven Moisés, sin embargo, no fue ajeno a las tensiones políticas y sociales de Egipto. Observó las duras condiciones de su pueblo natal, lo que probablemente sembró las semillas de su futura misión. A pesar de la comodidad del palacio, su corazón resonaba con el sufrimiento de los esclavos hebreos, creando una profunda dualidad en su ser. Esta dualidad, aunque conflictiva, preparó a Moisés para su papel futuro como líder y liberador de su pueblo. La vida en el palacio le proporcionó una educación y una perspectiva únicas, mientras que su conexión innegable con los hebreos moldeó su compasión y su sentido de justicia. Así, la etapa inicial de Moisés en el palacio estableció las bases para su extraordinaria contribución a la historia del pueblo hebreo. La infancia de Moisés, aunque pasada entre lujos y cuidados en el palacio del faraón, no estaba exenta de incógnitas y misterios. A pesar de ser criado como el hijo adoptivo de la hija del faraón, Moisés nunca perdió del todo su conexión con sus raíces hebreas.
La semilla de su verdadera identidad estaba sembrada desde el momento en que su madre, Joquebed, tomó la valiente decisión de ponerlo en una cesta y confiarlo al río Nilo. Este acto, aparentemente desesperado, estaba guiado por una fuerza superior, marcando el inicio de una historia que cambiaría el destino de una nación. Conforme Moisés crecía, experimentaba momentos de inquietud y cuestionamiento. Los vínculos con su pueblo biológico no podían ser ignorados, y a medida que sus instintos lo llevaban a observar la difícil realidad de los esclavos hebreos, su corazón se conmovía. El contraste entre las lujosas paredes del palacio y la esclavitud que su pueblo enfrentaba era un recordatorio constante de que su identidad estaba dividida entre dos mundos. El descubrimiento de su identidad no fue un evento singular, sino un proceso que se desarrolló gradualmente. Moisés se esforzaba por reconciliar la vida que conocía con la verdad que su madre le había confiado en su infancia. Cada rincón del palacio egipcio llevaba consigo la sombra de una realidad que no podía ignorar. Este conflicto interno alcanzó su punto culminante cuando, ya adulto, decidió explorar sus raíces hebreas. La revelación final de su identidad como hebreo no fue solo un choque emocional para Moisés, sino también el despertar de un propósito más profundo. Se convirtió en un catalizador que lo impulsó a cuestionar su lugar en el mundo y su responsabilidad hacia su gente. La dualidad que había marcado su existencia hasta entonces se fusionó en una comprensión más completa de quién era realmente. Así, el descubrimiento de su identidad no solo cambió la percepción que Moisés tenía de sí mismo, sino que marcó el comienzo de una conexión más profunda con su destino. A partir de ese momento, se erigió como un lazo vital entre dos mundos, destinado a desempeñar un papel crucial en la liberación de su pueblo. Su historia nos enseña que, a veces, el camino hacia nuestro propósito implica descubrir quiénes somos realmente y abrazar esa verdad, incluso si desafía nuestras percepciones preexistentes. Moisés, ahora adulto, se ve obligado a huir de Egipto después de enfrentarse a una situación que revela su verdadera conexión con los hebreos. Al intentar mediar en una pelea entre dos israelitas, se encuentra rechazado y temido por su propia gente, revelando las tensiones entre su lealtad egipcia y su herencia hebrea. Atormentado por este conflicto interno, decide abandonar el confort y la seguridad del palacio para buscar un nuevo significado en el desierto. El viaje de Moisés hacia Madián es mucho más que una huida física, es un viaje de autodescubrimiento y transformación espiritual. Al internarse en el vasto y desolado desierto, experimenta la soledad, lejos de las comodidades de la corte egipcia. Este periodo de aislamiento es esencial para que Moisés, en el silencio del desierto, pueda escuchar la llamada divina que le espera. Durante su travesía hacia Madián, Moisés enfrenta los desafíos del desierto, aprendiendo a sobrevivir con limitados recursos y adaptándose a un nuevo modo de vida. Este periodo de destierro y exilio físico simboliza también su distanciamiento emocional de la vida que conocía. La soledad del desierto se convierte en una especie de crisol, donde la antigua identidad de príncipe egipcio comienza a fundirse con la realidad del pueblo hebreo oprimido. Moisés, una vez rodeado de lujos y privilegios, se encuentra ahora viviendo entre pastores nómadas en Madián. Este cambio radical de entorno le proporciona una nueva perspectiva sobre la vida y su propósito. La simplicidad y humildad de la existencia en el desierto contrastan fuertemente con la ostentación del palacio. Aquí, en este espacio aparentemente inhóspito, Moisés comienza a despojarse de las capas de su antigua identidad y a conectarse con sus raíces más profundas. La huida hacia Madián no solo es una fuga física sino una travesía espiritual y emocional. En este desierto árido, Moisés se enfrenta no solo a los elementos externos, sino a sus propias dudas, miedos y conflictos internos. Este periodo de soledad y desafío es esencial para prepararlo para el encuentro trascendental con Dios, que le espera en la forma misteriosa de una zarza ardiente. Moisés, ahora en el desierto de Madián, lleva una vida apacible como pastor, alejado de la grandiosidad del palacio egipcio. Un día, mientras guía su rebaño, se encuentra con una zarza que arde pero no se consume. Esta zarza, un fenómeno aparentemente inexplicable, se revela como el medio a través del cual Dios escoge manifestarse. El momento en el que Moisés se acerca a la zarza es crucial.
Cuando Dios ve que Moisés se ha percatado de la anomalía, lo llama por su nombre, estableciendo de inmediato una conexión personal. La orden de Dios es clara: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Este acto simboliza la santidad del encuentro y la reverencia que Moisés debe tener ante la presencia divina. La revelación que sigue es monumental. Dios se identifica como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, conectando a Moisés con la historia de su pueblo. Más significativo aún, declara haber visto la aflicción de los hijos de Israel y escuchado sus clamores, revelando su compasión y atención constante a las penas humanas. El mandato divino no tarda en llegar: yo he venido para librarlos de la mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3:8. Dios, en su omnisciencia, ha elegido a Moisés como el instrumento para llevar a cabo esta liberación. Este encargo, sin embargo, despierta dudas y temores en Moisés, quien se siente incapaz y cuestiona su idoneidad. En respuesta, Dios le asegura a Moisés su presencia constante: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Este encuentro, marcado por la zarza ardiente, no solo comunica una misión específica, sino que también establece la naturaleza cercana y personal del Dios que llama. Es un momento en el que la humanidad se encuentra con lo divino, donde lo común se vuelve extraordinario y lo ordinario, sagrado. Este episodio será el punto de partida para la misión monumental de Moisés: liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés, parado frente a la zarza ardiente, experimenta un torbellino de emociones. Aunque ha sido elegido por Dios, su respuesta inicial está marcada por la incertidumbre y la duda. Se siente abrumado por la magnitud de la tarea que se le ha encomendado. Estas son las complejidades emocionales y espirituales que caracterizan este momento trascendental. La sorpresa y asombro. Moisés, al ver la zarza ardiente sin consumirse, queda asombrado. La sorpresa inicial es un reflejo de lo inusual y divino de esta experiencia. En medio de su vida cotidiana como pastor en Madián, se encuentra cara a cara con la presencia de Dios de una manera inesperada. Duda sobre sí mismo. La grandeza de la tarea de liderar a los israelitas fuera de la esclavitud pesa sobre Moisés. Se pregunta a sí mismo si tiene la capacidad y la autoridad necesarias para liderar a todo un pueblo. Sus propias inseguridades emergen, un recordatorio de la humanidad inherente incluso en aquellos elegidos por Dios. La resistencia inicial. Moisés resiste al llamado divino con una serie de objeciones. Desde su posición, ve sus limitaciones más que sus capacidades. Argumenta que no es un orador persuasivo y que su presencia no será suficiente para convencer a los israelitas. Esta resistencia es entendible, representando la complejidad de aceptar un destino que parece abrumador. La respuesta compasiva de Dios. Dios, en su compasión, no rechaza las dudas y resistencia de Moisés de manera abrupta. Más bien, le proporciona soluciones. Le promete estar con él, le enseña el nombre divino yo soy el que soy, y le asegura que su hermano Aarón lo asistirá en la tarea. Esta respuesta no solo aborda las preocupaciones prácticas de Moisés, sino que también revela la paciencia y el cuidado de Dios hacia aquellos a quienes llama. La transformación interior. A medida que Moisés avanza en la conversación con Dios, hay una transformación interior. Pasa de la resistencia inicial a un lugar de mayor aceptación y disposición a obedecer. Este proceso refleja la obra de Dios no solo a través de actos milagrosos, sino también en el corazón humano. Este periodo de dudas y resistencia es esencial en el viaje de Moisés. No solo revela su humanidad y las complejidades psicológicas involucradas en aceptar una tarea divina, sino que también destaca la gracia y la paciencia de Dios en guiar a aquellos a quienes ha llamado. El relato comienza en el antiguo Egipto, donde el faraón, líder supremo y divino, se enfrenta a un desafío inesperado. Moisés, guiado por la voluntad de Dios, se presenta ante el faraón con la demanda de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Sin embargo, el corazón del faraón se endurece y él rechaza categóricamente la petición de Moisés.
La primera señal divina llega con la transformación del agua del Nilo en sangre. Lo que alguna vez fue fuente de vida y fertilidad ahora se torna en un símbolo de juicio. Este acto no solo desafía el poder del dios del Nilo, sino que también pone a prueba la voluntad del faraón. A pesar de la evidencia del poder divino, el faraón permanece obstinado en su negativa. La segunda plaga, la invasión de ranas, intensifica el conflicto. Estas criaturas, consideradas sagradas por los egipcios, se convierten en una plaga que afecta la vida cotidiana y pone a prueba la paciencia del faraón. Aunque inicialmente parece ceder ante la presión, el faraón retracta su promesa una vez que las ranas desaparecen. Este ciclo de desafío y resistencia se convierte en un tema recurrente en la narrativa. A medida que las plagas se suceden, desde insectos y moscas hasta la peste en el ganado, cada evento es una oportunidad para que el faraón rectifique su postura. Sin embargo, su corazón continúa endureciéndose y su rechazo persistente provoca una escalada en la gravedad de las plagas. Las primeras plagas establecen el tono para el enfrentamiento entre el designio divino y la obstinación humana. A medida que avanzamos en esta épica, veremos cómo cada plaga, además de ser una demostración del poder sobrenatural, también lleva consigo lecciones morales y espirituales que impactan tanto a los egipcios como a los israelitas. La lucha entre Moisés y el faraón se convierte en un conflicto cósmico, donde el libre albedrío y la intervención divina colisionan en un drama que cambiará el curso de la historia. Agua convertida en sangre. La primera plaga establece el tono de la intervención divina. El Nilo, fuente de vida para Egipto, se transforma en sangre. Este acto poderoso no solo simboliza el juicio divino sobre los dioses egipcios asociados con el río, sino que también prueba la incapacidad de los egipcios para controlar su recurso más preciado. La resistencia obstinada del faraón, que resulta en su rechazo a liberar al pueblo de Israel, se manifiesta de inmediato. Plaga de las ranas. La segunda plaga, la invasión de ranas, amplifica la tensión. Estos anfibios invaden hogares y espacios vitales, afectando la calidad de vida de los egipcios. Más que una mera molestia, las ranas representan la invasión y la multiplicación, desafiando la percepción del faraón sobre su capacidad para controlar la situación. Plaga de los piojos o mosquitos. La tercera plaga, la plaga de los piojos o mosquitos, surge con una intensidad inesperada. Se destaca la incapacidad de los magos egipcios para replicar el acto de Dios, revelando la creciente brecha entre los poderes humanos y divinos. El sufrimiento se vuelve más personal a medida que la plaga afecta directamente a la población, creando incomodidad y desesperación. Enjambres de moscas. La cuarta plaga, los enjambres de moscas, lleva la molestia a un nivel superior. Las moscas invaden los hogares y espacios públicos, afectando la vida cotidiana de los egipcios. Esta plaga destaca la creciente intensidad de los juicios divinos y la incapacidad del faraón para mitigar el sufrimiento de su pueblo mediante su resistencia obstinada. Úlceras y granizadas. Las plagas toman un giro más personal con la aparición de úlceras. Los egipcios, ya afectados por las anteriores calamidades, se ven ahora afligidos con heridas dolorosas. Este sufrimiento no solo impacta la salud sino que también intensifica el conflicto entre Moisés y el faraón. La siguiente plaga, la granizada, es una manifestación directa del control divino sobre la naturaleza. La destrucción de los cultivos y la propiedad se suma a la creciente desesperación en Egipto. Langostas y oscuridad. Las langostas, como un enjambre imparable, devoran lo que queda de las cosechas, sumiendo a Egipto en una crisis alimentaria. Este asalto de criaturas voraces destaca el agotamiento de los recursos y la incapacidad del faraón para resistir el poder sobrenatural. La oscuridad que sigue es más que una ausencia de luz, es una oscuridad palpable y opresiva. Este fenómeno milagroso lleva consigo un mensaje simbólico, mostrando cómo aquellos que persisten en la opresión y la negación de la libertad enfrentarán la oscuridad en todos los aspectos de sus vidas. La muerte de los primogénitos. La culminación de las plagas se alcanza con la tragedia más impactante, la muerte de los primogénitos.
La promesa divina de juicio final se materializa, afectando directamente a la familia del faraón y a todas las demás en Egipto. Este evento finalmente obliga al faraón a ceder, reconociendo la superioridad del Dios de Israel. La liberación y el éxodo. Con la liberación ahora inevitable, Moisés lidera al pueblo de Israel hacia la libertad. Este éxodo marca el cumplimiento de la promesa divina y la victoria del pueblo oprimido sobre sus captores. Es un evento trascendental que resonará a lo largo de la historia bíblica como un testimonio del poder redentor de Dios. Este segmento destaca la progresión dramática de las plagas, desde calamidades naturales hasta eventos de juicio divino, revelando un patrón convincente de intervención divina en respuesta a la opresión. Las señales del poder divino, inscritas en cada plaga, son el preludio de la libertad para el pueblo de Israel y la confirmación del poder absoluto de Dios sobre las circunstancias humanas. El monte Sinaí, situado en la península del Sinaí, es el escenario de uno de los momentos más cruciales en la historia bíblica, el encuentro entre Moisés y Dios para recibir los 10 mandamientos. Este monte, envuelto en majestuosidad y misterio, se convierte en el epicentro de la revelación divina que dará forma a la moral y la ley de la comunidad israelita. En el relato, después de un periodo de preparación y purificación, Moisés asciende al monte Sinaí. La montaña, cubierta por nubes y truenos, simboliza la divinidad y la trascendencia. Este escenario imponente crea un telón de fondo adecuado para la comunicación directa entre el líder de Israel y su Dios. En la cima del monte, Moisés experimenta la presencia de Dios de una manera única. La narrativa bíblica describe la montaña temblando y envuelta en fuego, subrayando la santidad del momento. La figura de Moisés se convierte en un mediador entre lo terrenal y lo divino, sirviendo de puente para la entrega de los mandamientos. Los 10 mandamientos, inscritos directamente por la mano de Dios, se revelan como un código moral y legal fundamental para la comunidad israelita. Estos preceptos, que abarcan desde la adoración exclusiva a Dios hasta la prohibición de asesinar, robar o codiciar, establecen las bases éticas y legales que guiarán la vida del pueblo elegido. El evento en el monte Sinaí no solo es una entrega de reglas, es una renovación del pacto entre Dios e Israel. La aceptación de los mandamientos simboliza el compromiso mutuo entre la divinidad y la comunidad. Moisés, como líder y mediador, se convierte en el vehículo a través del cual estas leyes divinas son transmitidas al pueblo. Este episodio no solo es un hito en la historia israelita, sino que trasciende las fronteras del tiempo. Los mandamientos revelados en el monte Sinaí han influido profundamente en la ética y la moralidad en diversas tradiciones religiosas. Este encuentro en la cima de una montaña remota sigue resonando como un recordatorio de la conexión entre lo divino y lo humano, entre la ley y la fe. El relato bíblico nos transporta ahora al vasto y desafiante desierto que los hijos de Israel enfrentaron después de su liberación de la esclavitud en Egipto. Este periodo, a menudo conocido como el Éxodo, marca una etapa crítica en la odisea de Moisés y su pueblo hacia la tierra prometida. El desierto, inhóspito y vasto, se convierte en el escenario de las pruebas y tribulaciones que probarán la fe y la resistencia del pueblo elegido. Moisés, guiado por la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche, lidera a los israelitas a través de este terreno árido, enfrentando desafíos que van más allá de lo físico. Sed y provisión divina. El desierto, con su escasez de agua y recursos, presenta a los israelitas la primera de muchas pruebas. En este entorno hostil, surge la sed, pero también se manifiesta la providencia divina. El episodio del agua brotando de la roca nos revela el poder divino para proveer en medio de la escasez, enseñándonos sobre la confianza en Dios incluso en situaciones aparentemente imposibles. El maná del cielo. En su jornada, el pueblo de Israel experimenta la provisión sobrenatural del maná. Este alimento celestial cae del cielo diariamente, recordándonos la fidelidad de Dios para satisfacer nuestras necesidades más básicas. La lección aquí es clara: en medio de la incertidumbre del desierto, la dependencia de Dios es crucial. Desafíos y quejas. El desierto, a pesar de las evidencias de la presencia y provisión divina, se convierte en un terreno fértil para la duda y la queja.
La narrativa registra momentos en que la paciencia de Moisés y la paciencia de Dios son puestas a prueba. Este tramo del viaje subraya la importancia de la perseverancia en la fe, incluso cuando el camino parece arduo y sin fin. Encuentros divinos. No todo en el desierto es desafío y privación. Moisés continúa experimentando encuentros directos con Dios, fortaleciendo su liderazgo y su conexión espiritual. El monte Sinaí, donde Moisés recibe los 10 mandamientos, se alza como un punto culminante en medio de la travesía, recordándonos que, incluso en el desierto, hay lugares sagrados donde podemos encontrarnos con lo divino. La serpiente de bronce. El desierto también es testigo de episodios simbólicos, como la historia de la serpiente de bronce. Aquí, la serpiente levantada en un asta se convierte en un símbolo de curación para aquellos que han sido mordidos por serpientes venenosas. Esta narrativa apunta a la necesidad de mirar con fe hacia lo que Dios provee, incluso en medio de las aflicciones y las consecuencias de nuestras elecciones. El viaje por el desierto, en toda su complejidad, ofrece valiosas lecciones de confianza, provisión divina y perseverancia en medio de las adversidades. Este tramo de la Odisea de Moisés destaca que, a pesar de los desafíos, el viaje siempre está guiado por la mano providencial de Dios. En el epílogo de esta Odisea épica, nos encontramos con el profundo legado dejado por Moisés. Su vida, marcada por la adversidad y la comunión directa con lo divino, se erige como un faro de inspiración para las generaciones venideras. La travesía de Moisés desde las orillas del Nilo hasta la cima del monte Sinaí representa no solo la liberación física de un pueblo oprimido, sino también la libertad espiritual que brota de la obediencia y la fe. Su relación única con Dios, forjada en encuentros íntimos y señales milagrosas, destaca la capacidad humana para la conexión directa con lo trascendental. La entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí no solo simboliza la guía moral para la comunidad israelita, sino que trasciende las eras como un código ético fundamental. La influencia de estos mandamientos se extiende a través de las principales religiones y sistemas legales, resonando como un faro de justicia y rectitud. La peregrinación por el desierto, aunque llena de desafíos y tribulaciones, encapsula la persistencia inquebrantable de Moisés y su liderazgo resiliente. En medio de la aridez, emergió una comunidad fortalecida por la confianza y la dependencia en la providencia divina. En nuestra propia odisea terrenal, la figura de Moisés nos llama a examinar nuestras travesías personales. ¿Cómo navegamos por nuestros propios mares tormentosos? ¿En qué montañas encontramos orientación y propósito? La historia de Moisés nos impulsa a reflexionar sobre la importancia de escuchar la voz divina en medio de la incertidumbre y a confiar en que, incluso en los desiertos de la vida, hay un camino trazado. Así, concluimos este viaje a través de los capítulos vitales de Moisés, no solo como un líder histórico sino como un arquetipo de resistencia, fe y entrega. Que su legado resuene en nuestra propia travesía, inspirándonos a buscar, incluso en la adversidad, la guía divina que puede iluminar nuestros caminos más oscuros.